Buenos días, profesor. Ahora, Juan, sí se está compartiendo la presentación. Sí, Sí, profe. Ok. Si mal no recuerdo, hemos estado platicando en cuanto a los recursos fitogenéticos para la especie, pues, de carica papaya, donde hemos resaltado que simplemente en México hay mucha diversidad genética de este material, que entre mayor y menor intensidad en la implementación de los diferentes métodos de conservación se está procurando o viendo mantener materiales silvestres de papaya. Y lo vemos con el objetivo meramente de una aportación de genes para solucionar problemas. Ustedes podrán apreciar en este mapa que se dice que la presencia, pues, de papayas silvestres, incluyendo en algunos de ellos variedades o especies cultivadas, no se reporta la presencia, ¿no? Por ejemplo, en Chihuahua, bueno, más bien dicho, aquí está Durango, está Coahuila, está Nuevo León, ¿sí? Parte del centro de la República Mexicana. Aunque aquí hay como una contradicción de lo que mirábamos, porque si hay un reporte, pues, donde ya ponen en manifiesto la presencia del cultivo de papayas en Baja California Sur, ¿no? Pero, pues notan que en la mayoría de los estados hay presencia de estas plantas silvestres, cultivadas, como lo quieran ver. Y luego, aquí tienen otro mapa, en donde se encuentra la mayor diversidad genética de este recurso. Y vean, pues casi es toda la zona del Golfo de México. Ahí pueden encontrar a Veracruz, Tabasco, Campeche, se habla de Tamaulipas. La península, pues, Yucatán, Quintana Roo. Y por acá, por el lado del Pacífico, pues se encuentran a Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Toda la zona considerada sureste tiene la mayor diversidad genética de papaya silvestre. No quita que por ahí espontáneamente en algunos estados como Hidalgo, como Guanajuato,
que luego los mismos egresados nos hacen llegar fotografías de materiales silvestres de papaya. Pero observen ustedes, pues simplemente este mapa y dense cuenta, para que no le anden tanto buscando que van a ir a Chihuahua, que van a ir a Durango, que van a ir a Nuevo León, que van a ir a Coahuila, a buscar diversidad genética de las papayas. Simplemente piensen en la región sureste y van a encontrar una enorme diversidad de estas plantas, ¿no? El hecho de hablar de su presencia, por ejemplo, en una de las Baja Californias, más adelante en unas colectas que hicieron, ustedes van a notar simplemente al observar el fruto que ya se habla de variedades pues mejoradas, ¿no? Que ya está presente, pero no como material silvestre, sino como introducido, ¿no? Simplemente van a diferenciar ese tipo de fruto que se colectó en esta Baja California con respecto a lo que se colectó en Tabasco, en Guerrero, ¿sí? E inmediatamente dicen, no, pues estas ya son variedades cultivadas, ¿no? Ahora, si lo quieren ver en porcentajes, pues vean, tan solo de materiales silvestres, a Veracruz le reportan el mayor porcentaje, ¿no? 27.6, luego le sigue Chiapas con el 25, y se pueden ir hasta Jalisco con el 0.1, ¿no? Donde ahora sí que el valor acumulado de ellos debe dar el 100%, ¿no? Si se van a cultivares, pues vean, Chiapas es el que tiene la mayor presencia de cultivares de papaya. Luego le sigue Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Michoacán, y luego se pueden ir hasta Sonora, donde pues prácticamente es nula la presencia, ¿no? Dado que pues 0.1 para el valor acumulado, pues diríamos que casi no hay ni variedad ni superficie establecida, casi en estos estados de la República. Hay ensayos que dicen que para determinar la distribución de las poblaciones silvestres en forma precisa se basan en algoritmos computacionales que tienen como base pues los sistemas de información geográfica, climática y edáfica, que en la actualidad ofrecen pues la posibilidad de caracterizar, identificar y representar los nichos ecológicos con mayor probabilidad de encontrarlas. ¿Qué quiere decir? Que se utilizaba antes de antaño, que el altímetro, que la brújula, pues ya fueron desplazadas, ¿no? Ahorita con los GPS y con toda la herramienta moderna, pues es más fácil y más rápido georreferenciar sitios de colecta, ¿no? Además, con una mayor precisión o una mayor exactitud que hace años, ¿no? Y se los digo porque cuando ustedes van a los herbarios, que hay varios herbarios en la República Mexicana, y retoman datos de referencia de hace años, pues muchas veces están mal ubicados o en ocasiones ya no se cuenta con el recurso, hablando de la planta. O en ocasiones dan referencias de sitios que caen a nivel de mar, que en ciertas ocasiones no es que estén en medio del mar, sino que
puede haber una pequeña isla, como puede ser la de Holbox, donde queda la incertidumbre si realmente el recurso está ahí. Porque luego dicen, ¿cómo va a ser allí, hombre? Esto no está bien. Pero van y encuentran planta, ¿no? Simplemente es una pequeña isla. Y sí existen, jóvenes. Vean, las herramientas modernas nos ahorran mucho tiempo. Desde el momento de pensar que podemos utilizar, por ejemplo, software para medir los elementos del vaso, hablando de Gilema, y para que nos diga cuántos vasos existen, tan solo en un campo del objetivo, ya sea 10, ya sea 40x, que les diga el área de cada uno de los vasitos. ¿Cuántos vasitos hay? Que les mida el área transversal del gilema, el área del floema, ¿sí? De manera ya casi automática. Pues está fantástico, ¿no? O que podamos introducir en un software, como puede ser el NTSys, muchas variables morfológicas o variables con presencia y ausencia, y que nos haga análisis de componentes principales, análisis canónicos, análisis de discriminantes, ¿sí? Pues podemos sacarle un beneficio considerable a la información. El hecho de pensar que de estos análisis de componentes principales, ¿sí? O análisis de discriminantes canónicos, o lo que ustedes conocen, les diga para futuros estudios cuáles de las variables aportan más a la varianza, pues ya nos da una pausa para ir descartando variables e irnos sobre las que más contribuyen a la varianza, ¿no? ¿Dónde lo aprecian ustedes? Cuando hacen los grupos de componentes principales. Pero bueno, ustedes ya son expertos en eso. Vean que una vez conociendo la distribución potencial, que muchas veces ya la sabemos con simplemente haber observado el mapita, donde nos dice de manera muy clara la enorme diferencia que existe de la presencia de este material, papaya, entre lo que es el sureste con respecto a las demás zonas de la República Mexicana. Pues ya es más factible, pues, generar acciones de conservación, definir las zonas ecológicas de dispersión o de selección de germoplasma, para incluirlas en programas de mejoramiento genético. Y aquí no solamente les vuelvo a decir para caso de las papayas, ¿no? Ustedes pueden hacerlo para aguacate, pueden hacerlo para los mangos, pueden hacerlo pues para otro tipo de planta. A lo mejor muchos de ustedes piensan hasta en guayabas silvestres, guayabillas. Pueden hacer uso de todas estas herramientas si es que las conocen. Pues sí, miren. Simplemente yo creo que ustedes han escuchado hablar de estos softwares, como el Floramap, que se ha utilizado para determinar zonas de distribución de la especie del género Vasconceae, que luego sirven para colectar material, reproducirlo y definir patrones de adaptación en determinadas regiones geográficas, sobre todo se ha hecho en Venezuela. El otro software que ustedes pueden conocer es DIVAGIS, para determinar zonas de distribución para 21 especies de este mismo género, incluyendo pues 19 variables climáticas
y 1.702 sitios georreferenciados en Centro y Sudamérica. El método Maxent. Mediante esto, pues es factible moderar la distribución potencial de una especie, dado que ignora sesgo de muestreo y predice la distribución geográfica potencial con datos de presencia de las plantas, complementados con variables predictorias continuas y categóricas. Luego hay software que también les permite monitorear, por ejemplo, el tipo de suelo de los sitios georreferenciados, les permite conocer pues precipitación, temperaturas, etcétera, etcétera, que pues nos ahorra muchísimo trabajo, ¿no? El hecho de conocer la distribución geográfica y la diversidad genética. A lo mejor esa diversidad no solamente la vemos de manera de genotipo, sino a lo mejor morfológica, de las diferentes formas que presentan las plantas de papaya, basados en el hábito de crecimiento, en erecto, un solo tallo, ramificados, sí, desde el hábito de la floración individual, racimos con pedúnculos largos, cortos, sésiles, etcétera, etcétera. También pueden hacer caracterizaciones anatómicas. Anatómicas de la hoja, ¿sí? Donde pueden poner en juego el grosor de la cutícula, el grosor de la epidermis, el número de capas de empalizada, en los haces vasculares, xilema, floema, colénquima, etcétera, etcétera. Pues también lo pueden hacer, no solamente en la hoja, sino también en peciolos, en nervaduras, en tallo, en raíz. Es factible hacerlo. Sí es factible hacerlo, ¿no? Y en base a todas esas características de forma complementaria, porque también puede ser una caracterización fisiológica, simplemente poner o medir tasa fotosintética, conductancia estomática, resistencia estomática, transpiración, ¿sí? Producción de etileno, de ácido abscísico, de opsina, de giberelina, de todo, a nivel fisiología. También se puede hacer esa caracterización, ¿no? Que también pueden caracterizar a lo mejor a nivel genético. ¿Pueden hacerlo? Sí se puede hacer. Y en base a toda esa interacción de características genéticas, fisiológicas, morfológicas, anatómicas, bioquímicas, pues ustedes pueden inferir lo que tiene la planta, pues, y los mecanismos que desarrolla o que tiene de manera interna para contrarrestar los efectos de los factores bióticos y abióticos. ¿Qué quiere decir? Que si a nivel molecular ustedes encuentran un gen ligado a resistencia a sequía o a resistencia al virus de la mancha anular del papayo, o resistencia al transporte, o resistencia, o más bien dicho, genes de mayor vida de anaquel, pues ustedes van a inferir que en base a eso puede responder la planta con un nivel de productividad alto, bajo, intermedio, y también en base a eso pueden inferir la calidad organoléptica y nutricional de los frutos, ¿no? Pero tenemos que hacer caracterizaciones, pues sí. Caracterizamos los frutos a veces desde el grosor de su cáscara, grosor del mesocarpo o parte comestible. Hacemos o les determinamos grados Brix, les determinamos firmeza, les determinamos actividad enzimática, ¿sí? Fenoles, polifenoles, pectilmetilesterasa, poligalactoranasa,
fenilamonoliasa, chalconasas, lo que ustedes quieran, pero hacemos caracterizaciones. Y luego en base a eso, pues ubicamos, a ver, esta es dulce, muy dulce, agria, tiene tanto de porción comestible, su peso del fruto es tanto, el porcentaje de la porción comestible es tanto. Y vamos ligando características al rendimiento y a la calidad del fruto. Ahora, ¿qué más hacemos? Decimos, no, pues tiene una tasa fotosintética de tanto, ¿sí? Tiene un índice estomático de tanto, por lo tanto, transpira tanto, Vamos ligando más características. A veces no ligamos mucho la cuestión de la raíz, ¿no? Porque, pues casi a la raíz, una vez que se establece la plantulita, no nos fijamos mucho en ella. Hay bastantes referencias, pues, que han o que mencionan la presencia de papayas silvestres en diversos ecosistemas en México, que en su mayoría crecen de forma aislada, pues. A veces los encontramos en cuencas hidrográficas o de difícil acceso. Pueden ser terrenos con pendientes pronunciadas o cerca de barrancas, lo que ustedes conocen. Y estas plantas producen abundantes frutos, ¿no? Pero esos frutos pueden ir desde un tamaño muy pequeño a un mediano. Y que en la mayoría de las ocasiones son aprovechados por la población local. Otra especie de papaya de manera silvestre también es la Carica cubensis, que es endémica de Cuba, pues, pariente de las especies de papaya, Carica papaya, con alto potencial agronómico. Esta especie puede ser utilizada particularmente en zonas marginales, como reforestación, dado que se ha encontrado que resisten condiciones de estrés y contribuyen a una producción sostenible con bajos insumos. Pues yo creo que si lo vemos para todas las especies silvestres, pueden contribuir a la dieta, pensándolo, de bastantes pobladores. Y también pensando que estos recursos, ubicados de manera silvestre, pues en muchos de ellos no se ejerce algún manejo, ni lo más mínimo. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera los vamos a desmalezar, mucho menos les vamos a controlar plagas, enfermedades, no hacemos deshoje, no hacemos sexado, no hacemos desflore, no hacemos raleo de frutos, no controlamos la mosca de la fruta, etcétera, etcétera. Y su respuesta es natural. Simplemente vamos a ellos a colectar la frutita. En ocasiones, y la gente más vivaracha o la que más controla esta zona donde están establecidos puede comercializar, ¿no? Siempre y cuando tenga gusto en la comunidad o en el poblado, ¿no? Ciertas características, ahora sí, de manera general. Carica papaya, la especie que más comercialmente se utiliza, de la cual tenemos bastante superficie establecida, como lo vieron en las estadísticas, 20,000 y cachitos de hectáreas. Pues caen en esta, ¿no? En Carica papaya, ¿no? Donde la referencian como una planta dioica en estado silvestre o asilvestrada, a veces monoica o polígamas cuando se cultiva. Polígama se refiere a que puede haber
masculinas, femeninas, hermafroditas. Hay diversas formas sexuales, algunas de las cuales especialmente en zonas altas tropicales o en climas ubicados en regiones donde se nota el cambio de las estaciones, puede variar de una u otra forma. Las plantas herbáceas o arbustivas se consideran plantas herbáceas o arbustivas o arborescentes. Plantas frágiles, pero yo diría que entre comillas, porque una planta de papaya que les pueda sostener 60, 70 o hasta 100 kilogramos, pues no la veríamos tan frágil. Una planta de papaya que pueda soportar cierta intensidad de vientos sin quebrarse, pues también no la consideramos muy frágil. Porque ustedes podrán apreciar imágenes de plantas de papaya en plena producción y le observan una cantidad considerable de frutos en el primer flujo de producción, y lo van viendo que de manera ascendente se van diferenciando o se van formando flores para que de manera continua se tenga desde frutos próximos a cosechar o ya que se anden cosechando, próximos a cosechar, frutos en pues verdes todavía, pero ya casi con el tamaño comercial, frutos pequeños, flores, yemas, pues de manera así como ascendente van viendo todo eso. Existen frutos de papaya con un ovario unilocular, que generalmente lo decíamos que lo tienen presente las especies silvestres. Y en las comerciales ya observan pues un ovario unilocular también, ¿no? Mientras que los de Vasconcelos, pues que es una especie silvestre, se caracteriza por presentar pentalocular, o sea, como una estrellita. La mayoría, si no es que la totalidad de las variedades de híbridos comerciales, tienen un ovario unilocular, jóvenes. Sí. No solo Vasconcelos como especie silvestre presenta ovarios pentaloculares, hay otros, pues, como a lo mejor se lo pueden apreciar en Jacaratia spinosa. También presentan ese tipo de ovario, ¿no? En el caso de la semilla, como ustedes ya vieron en propagación, las semillas de papaya se consideran en la categoría intermedia. No son ni recalcitrantes ni ortodoxas, y se considera que la semilla en condiciones ambientales así normales propias de la zona donde se colecta puede durar hasta 3 años. Eso sí, haciendo una buena selección, pues un buen lavado, un buen etiquetado, un buen almacenamiento, condiciones propias pues para ello. ¿Qué quiere decir? Pues que no vamos a tener el fruto allí tirado, condiciones pues rudimentarias de manejo pues de la semilla. México como centro de origen de Carica papaya. Vean, jóvenes, hace algunos años, antes de la llegada de Maradona, en México existían estos germoplanos de manera silvestre, pero eran los que prioritariamente se comercializaban. Algunos materiales silvestres de papaya como cera, mamey, coco, que tenían auge, pues, tenían importancia nacional, regional o local.
Y vean, la introducción de variedades o generación de híbridos mejorados vino reemplazando, bueno, más bien dicho, desplazando a estos materiales. De tal manera que casi únicamente se encuentran en los bancos de germoplasma o en plantaciones ex situ, pues. ¿A qué van con esto? Que puede haber 3, 5, máximo 10 plantas de estos materiales. Pero imagínense, si ya no se utilizan de manera comercial y luego la semilla tiene una vida pues potencialmente viable de 3 años. Eso implica que pues cada 3 años estemos renovando materiales, ¿no? Para seguir conservando pues semillas, ¿no? A lo mejor la planta no se renueva cada 3 años, pero sí la semilla que se establece en los bancos de conservación. Porque, pues, ¿para qué queremos almacenar semillas de estos materiales por 10, 15 años? Si no va a germinar ya. Y ahora, si no mantenemos las especies en campo y la semilla pierde potencialmente viabilidad o porcentaje de germinación, ¿a dónde va la tendencia? Pues a extinguirse, ¿no? A desaparecer. Nuevamente en este mapa, pues ustedes aprecian dónde está la mayor diversidad genética. Más reciente, y este fue por la red de papaya del extinto Sinarefi, pues, que pertenecía al SNCC en el 2009, ¿no? Aquí tienen el origen de las accesiones, pues, de la Universidad, pues, Benemérita de Puebla. Allí hay un banco de conservación en Campeche, en Chiapas. Hay uno en el colegio de posgradado, hay otro en el Ecosur. En la Universidad Autónoma de Querétaro, en Missouri, en el Botanical Garden, en Oaxaca, CIDIR, en Quintana Roo, San Luis Potosí, la UASH. Se supone que este es el que está en preparatoria. Hay uno en Jalapa, hay uno en Yucatán. Ahora sí, como bancos, pues, donde se lleva o se tiene un registro, se tiene colectas de papayas silvestres. A ver, jóvenes, pero la pregunta aquí viene. ¿De qué nos serviría, por ejemplo, conservar papayas silvestres que sean tolerantes y o resistentes al spotted ring si ya hay variedades comerciales que lo tienen? ¿Qué quiere decir? Que el mejoramiento genético a lo mejor tiende con bastantes probabilidades a rescatar el gen de resistencia al spotted ring de las variedades comerciales para incorporárselas a las nuevas variedades e híbridos sin ir a los recursos fitogenéticos o silvestres. Entonces, ¿para qué queremos ahora esos materiales resistentes al spotted ring? Si yo ya les puedo decir al menos que 4 variedades o 4 entre variedades de híbridos que tienen resistencia al virus de la mancha anular del papayo.
¿Para qué querríamos a Carica Vasconcelos? ¿Para qué, jóvenes? ¿Para qué? Profe, ¡Eh! a mí se me ocurre que, por ejemplo, es importante porque si surge una nueva enfermedad, nos puede ayudar a combatirla, bueno, a sacar más genes de resistencia. Bueno, yo sí por eso la guardaría. O sea que tú estás como insinuando que la caracterización de los materiales silvestres aún es muy incipiente y que únicamente se toman en cuenta pocas características pues de ellos, que no hay una caracterización a fondo como para decir Vasconcelos no solamente es resistente al spotty ring, sino también es resistente a sequía, resistente a antracnosis, es resistente a esto, donde factiblemente los recursos fitogenéticos tengan más genes de resistencia que los que se les han descrito. Sí, ¿O quién tiene mayor plasticidad fenotípica y genotípica? ¿Una variedad comercial o una variedad o un material silvestre? un material silvestre. Así es, jóvenes. Por eso también se conserva mucho los recursos fitogenéticos. Tienen un mayor potencial de adaptación. Pero ustedes podrán encontrar ya en variedades híbridos, por ejemplo, características de los materiales silvestres que puedan tener mayor grosor de cáscara, que muchas veces no lo buscamos en los frutos, que tengan mayor resistencia a la mosca de la fruta del papayo, que tengan mayor cantidad de grados Brix, que tengan menor cantidad de semillas. Que tengan un hábito de floración en racimos. Pues son genes que se han rescatado de los materiales silvestres, ¿no? Es cierto, jóvenes, una vez que se incorpora el gen, se deja a un lado el material silvestre y luego ¿qué se hacen? Selecciones, se hacen autofecundaciones. Y en esos avances del mejoramiento, pues ya nos liberamos pues del material criollo. Nomás buscamos que se fije el gen de interés y luego ya hacemos autofecundaciones, hacemos selecciones basales, selecciones familiares, los medios hermanos, lo que ustedes quieran. Pero generalmente sí recurrimos a los materiales silvestres. Ahorita hay un tesista en el CICI que está buscando materiales silvestres o aislando genes de materiales silvestres a la sequía. Y están retomando los materiales silvestres, sí. A lo mejor ustedes dirán que el tipo de flor pues no viene de los materiales silvestres, ¿no? Esa es una modificación genética que se ha hecho, ¿no? ¿A qué me refiero? Que hay híbridos o variedades de reciente liberación que ya exclusivamente o son hermafroditas o tienen 50-50, nada más de femenino y hermafrodita, ¿no? El tipo de flor masculina como que no es muy deseable en las papayas, ¿no? Ahora mucho menos plantas masculinas, ¿no?
Y aquí, ese tipo como de flor, elongata, pues casi no la apreciamos en los materiales criollos. No, casi no se aprecia. Hay mucha flor femenina, sí. Pero luego, pues sabemos que dentro de las hermafroditas está el tipo de flor que produce la fruta que tiene mayor demanda en los mercados, ¿no? Sobre todo el internacional. Pero luego buscamos genes de un peso entre, ¿qué les gusta? 500, 600, 800, 1 kilogramo. Y sí hay materiales silvestres que presentan ese tamaño de fruto. Sí, sí lo hay. Es más, hay materiales silvestres, sí, que tienen el tamañito de una guayaba o inclusive hasta más pequeñito. Hay otros materiales de papaya, por ejemplo, aquí en el estado Hidalgo, que la misma cáscara de la papaya ya no es desagradable o tan desagradable para su consumo. Característica que también se puede incorporar en las variedades comerciales, pues también. Todo ese potencial, pues lo tenemos en México, ¿no? Bueno, después de varios estudios, se ha determinado como potencialmente 2 zonas, ¿no?, de distribución geográfica con potencial para el cultivo de carica papaya, mediante el algoritmo de Maxent, el cual permitió delimitar zonas de distribución de los tipos silvestres, con una probabilidad de media a alta, ¿no? La primera región, pues, es la que ustedes ubican como la zona del Golfo de México, que incluye Veracruz, noreste de Oaxaca, centro de Tabasco, norte de Chiapas, sureste de Campeche. La segunda comprendió la costa del estado de Chiapas. Entre estos estados, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, según este algoritmo, aportan casi el 94% de la superficie total y potencial de papayas silvestres, ¿no? 5 estados: Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Vean lo que le dejan al resto de los estados, ¿no? A lo mejor ustedes dirán, pues falta que incluir Yucatán, Quintana Roo, falta incluir Tamaulipas, zonas del Pacífico y el complemento del Golfo, ¿no? Pero dejan el 6%, pues como que diríamos, ¿no? Pues, este algoritmo también permitió identificar 3 áreas de distribución potencial con alta probabilidad de los cultivares de papaya, para cultivar papaya. Vean, el sur de Veracruz, norte del estado de Guerrero y la tercera en la costa de Chiapas. Ahí con un 60% de probabilidad para cultivar de manera comercial papaya. Las variables climáticas que más aportaron al algoritmo, entre un 53 y un 60% de la capacidad de predicciones de la distribución geográfica, fueron temperatura mínima promedio del periodo del mes más frío, temperatura promedio anual, precipitación del cuatrimestre más lluvioso del año. Y si ustedes rescatan aquí,
hablar de temperatura en la producción de papaya y sobre todo en aquellos materiales considerados muy susceptibles o susceptibles en que en plena floración esta sufra daños por carpeloidía o esterilidad femenina. Hablar de temperaturas frescas en el rango inferior a 21 o temperaturas más cálidas, más calentitas por arriba de 35 grados centígrados. En estas variedades se tiene un porcentaje considerable de frutos mal formados. Es cierto, también es cierto, que ya hay variedades que no sufren daños por carpeloidía, sus frutos, ni esterilidad femenina. Esa característica, si ustedes aprecian materiales silvestres, casi no sufren ese tipo de daños. Vean que hay personajes o investigadores que sugieren colectas dirigidas en estos estados nada más. En Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo y Tabasco del Golfo Centro, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Península de Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Pacífico Sur, Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Pacífico Centro y Baja California Sur. Pues si fueran potencialmente a materiales silvestres, pues nuevamente la mayoría de ustedes, sin temor a equivocarse, georreferenciarían como zonas de mayor potencial. Al sureste, ¿no? ¿Y se irían a quién? Pues los irían a Veracruz, se irían a Tabasco, se irían a Campeche, se irían a Chiapas, principalmente, ¿no? Luego, ¿qué dirían? No, pues ya estamos cerca de Quintana Roo, pues vámonos de una vez a turistear ahí y a ver qué colectamos de materiales criollos. Pues lo otro sería que se fueran a Yucatán y Quintana Roo. Y luego a lo mejor muchos de ustedes lo pensarían para acá, para Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo. Y allí estaría pues el 100% casi de la diversidad genética. Simplemente, jóvenes. ¿Por qué les digo eso? Porque es cierto que en Colima, Nayarit, Sinaloa, Michoacán hay bastante producción de papaya, pero muchas de ellas ya son variedades comerciales. Ya tienen amarador, ya tienen algunos Tainún 1, Tainún 3, pueden tener, pues, marador lenana, pueden tener maribeles, pueden tener olmecas, pueden tener Passion Red. Pues en ellos ya son variedades comerciales. ¿Qué le vamos a colectar o para qué colectaríamos una variedad comercial? ¿Para qué seguiríamos o haríamos colectas dirigidas de Marador? ¿O para qué harían colectas ustedes de Maradona? ¿O de Lady Reed? ¿O de Intensa? ¿Para qué harían colectas ustedes de variedades comerciales o híbridos comerciales, jóvenes? ¿Para qué? ¿Para qué colectarían Marador roja, Marador amarilla? ¿Para qué colectarían el híbrido Intensa? ¿O el híbrido Passion Red? ¿Para qué lo colectarían?
A ver, caballero Zapot, ¿para qué colectarías Maradol? Yo creo que por el mismo caso anterior para tener ¿cómo se dice? Diversidad genética. Ah, caray, ¿cómo estuvo eso? Imagínate, Maradol viene de dos líneas, Corralillo y Oriental, la cruza original. Luego, para pulir a Maradol, se hicieron autofecundaciones, se hicieron cruzas, retrocruzas, hasta que se logró obtener pues una planta que produjera frutos con calidad aceptable. Maradol te sirve como de referencia para la incorporación de bastantes características del fruto, sobre todo ese color rojo salmoncito. Se busca mucho que se herede y se recurre mucho a Maradol. Hay bastantes variedades e híbridos que ese color y ese saborcito de Maradol lo tienen incorporado. Sí, sí, eso sí es muy cierto. Maradol sí ha sido fuente de genes en los nuevos materiales que se han generado, inclusive para Champot. ¿Tiene genes de Maradol? Sí, tiene genes de Maradol. Puede ser la colecta para conservar esos genes, sí. Pero a ver, jóvenes, la reflexión va en este sentido. Si a Maradol no la podemos desplazar del mercado, hasta ahorita pues, ¿por qué seguimos buscando híbridos o variedades? Ejemplos. Si nosotros sabemos que Maradol es muy susceptible al Spotty Ring, pero luego tenemos, por ejemplo, a Rainbow, ¿sí? Tenemos a Wainun 1, que se consideran resistentes al Spotty Ring, pero no compiten de manera comercial con Maradol. ¿Para qué seguimos buscando variedades o híbridos que sean resistentes al Spotty Ring si no van a desplazar a Maradol del mercado? Profesor, ¿no puede ser que sea para la agroindustria? No puede ser o sí puede ser. No, que se vayan para el mercado de la... Que se vayan para el mercado. Pero ¿qué tanto en México, destinamos frutos de papaya para la industria? Ah, eso sí, no sé, profe. No sabría contestarle esa pregunta. Porque generalmente el fruto para consumo en fresco es o destinamos la mayor cantidad. Si ustedes lo reflexionan, no solamente para papaya, imagínense, el tipo de fruto que se va para la industria, por ejemplo, del jugo, si hablaran de la manzana o el jugo de manzana, o si hablaran del jugo del mango. ¿A poco ustedes creen que el jugo se elabora del fruto, pues, el fruto de corte, pues, que en su momento se esté cortando, se ponga en un contenedor, se empaque y se lleve a la industria? ¿O la industria utiliza mucho fruto del suelo ya, o caído?
A ver, jóvenes, en el caso, por ejemplo, del jugo de la manzana, entre los estados de Durango, Chihuahua, Puebla y Coahuila, la industria del jugo recibe lo que le llaman el ripio, manzana caída o manzana de desecho de la selección de la fruta cortada. Es cierto lo que dice Ricardo. En el caso de las papayas, generalmente a la industria se destinan aquellos frutos que tengan un peso grande, ¿no? Hablemos a lo mejor de mayor a 3.5 hasta 5 kilogramos. Se destinan a la industria. Puede ser a la industria cervecera, puede ser a la industria pues, de las carnes para ablandamiento de las mismas, por la presencia de la enzima papaína. Sí, sí puede hacer. Pero ¿qué tan desarrollada está la industria para incrementar superficie de papaya en México, con la certeza o garantía de que la industria lo va a consumir? ¿Qué tanto? A ver, jefa, ¿dónde anda? Ya. Espéreme. Una vez le ponemos faltita. A ver, Daniel. No, tampoco está. A ver, Belis Moreno. No, tampoco están. Ya. Santiago Alfaro era el güero, Daniel. El Pulido Alvarado. Sí, profe. ¿Qué tan desarrollada está la industria para pensar en introducir más materiales? Por ejemplo, que sean resistentes al spotting ring y que no le compitan o que no le compitan a Maradona. ¿Qué tan potencial está desarrollada la industria en México? Pues yo pienso que en comparación de otros países en industrias, creo que no tanto, profe. No hay casi jóvenes. Es más, miren, pónganselo. Si quisieran hablar de otro frutal, pónganselo al maracuyá. La industria, por ejemplo, la transformadora de jugos de este producto que está, no estoy muy seguro si está en Ciudad Victoria o en Tampico. Simplemente tiene 60 hectáreas, jóvenes, de 3 materiales diferentes de maracuyá. Ustedes pueden ver ese mismo frutal acá establecido en ciertas partes de Hidalgo, que batallan mucho para comercializarlo. Ahora, en el caso de la papaya, pues yo digo que la industria en México no requiere grandes volúmenes de este fruto. Y la reflexión iba en este sentido, jóvenes.
¿Por qué no incorporarle amaradol, el gen de resistencia al Spotty en lugar de andar buscando más híbridos o variedades? ¿O por qué no incorporarle genes amarador de tolerancia a encharcamiento o inundación? Porque en México hay genotipos que son tolerantes a eso, como puede ser Puna, como puede ser Strawberry SX. Tienen tolerancia a condiciones de inundación mayores que Maradol, pues sí. ¿Por qué no incorporar esos genes a Maradol? ¿O por qué al mismo cultivar de Maradol no le incorporamos genes de hermafrodismo? ¿Por qué no buscamos que la misma Maradol tenga la tendencia a producir puras plantas hermafroditas, en lugar de andar buscando a Campot, a Champot, a Tainú 9? ¿Por qué, Juanes? A ver, Olteagua. Sí, profe, buenos días. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Cuáles serían tus razones? Pues no sé, profe, podría ser porque pues quieren seguir buscando a lo mejor y alguna otra variedad, alguna otra semilla criolla que pueda dar eso también. Quieren seguir buscando y buscando. A ver, ¿qué idea te da? ¡Ey! Sí, la escucho. Puede ser que es porque no hay un programa de mejoramiento establecido. Bueno, que No. A ver, dígame. sea un programa de mejoramiento que trabaje con, pues, con esas, con ¿Quién está esas hablando? la jefa. ¿Y por qué hace ratito no me contestó? Ah, es que no me servía el audífono porque andaba, bueno, fui a la cocina. ¿Quién le dijo que yo le había puesto falta? Ah, no me han dicho nada. ¿Asegura? El profe no me habían dicho nada. A ver, jefa, sí hay programas de mejoramiento. Por ejemplo, el CICI tiene programas de mejoramiento genético en papaya. Algunos de los CINIFAP, sobre todo donde se produce papaya de forma considerable, sí hay programas de mejoramiento genético. Por ejemplo, el INIFAP de Huimajillo, Tabasco, pues ellos liberaron a JB Azteca 2. El CICI, el Centro de Investigaciones, pues ellos liberaron a Campot y Champot. En México, hablándole de México. A ver, jóvenes, pero piénsenlo de esta manera. ¿Qué pasaría si generamos un prototipo ideal? ¿Hacia dónde tendería la diversidad genética si ya tenemos una planta que es la panacea de todo?
Imagínense, jóvenes, que todos ustedes fueran clones. ¿Hacia dónde tendería la diversidad genética? Pues estancaría, profe. Y si todos fueran igual, pues igual, y alguna, A homogeneizar. Ah, caray, ¿quién se empalmó? Imagina pues lo que sucede a veces hasta en los mismos seres humanos. Por ejemplo, cuando se rumoraba que entre los menonitas, que son poblaciones pequeñas aquí en México, no permitían que hubiera cruzas con mexicanos. Pues. ¿Qué era lo que se generaba allí? Como endogamia, ¿no? Como que el parentesco consanguíneo era muy, muy cerca. Y había endogamia, ¿no? Ahora imagínese que simplemente tengamos la planta ideal para producción, en tamaño, en forma, en sabor, en color, en olor, en grados Brix, en resistencia a muchos factores bióticos, abióticos, pues le haríamos o no le haríamos muy caso ya a la conservación de la diversidad genética. Pero ¿qué pasaría si espontáneamente aparece un problema? Pues no recurriríamos o no tendríamos de dónde agarrar genes, ¿no? El hecho de buscar prototipos ideales, que no los existen, hablando honestamente, como que contribuye a dejar a un lado la diversidad genética. Otro ejemplo de lo que podría pasar en papaya. Imagínense que se genere un híbrido o una variedad, que yo creo que ya andan cercas, de plantas 100% hermafroditas y 100% con flores tipo elongata. Y que tenga características del fruto de Marador. Vean, desde el punto de vista del ahorro económico, pues ya no van a tener que establecer ni 2 ni 3 plantas por cepa. Ya no van a ser sexado. Ya no van a ser desflore. Y si los frutos son muy idénticos, pues también se ahorran en la selección. Imagínense, jóvenes, que sí se llegue a ese tipo de plantas, donde ya no haya frutos carpeloides ni frutos con esterilidad femenina, y que ahora sí ya les controlemos con una buena nutrición aquellos frutos roñositos o de tez áspera por deficiencias de boro, etcétera, etcétera. Y que todavía les ayudemos con una buena nutrición para una mejor polinización y fecundación. Pues potencialmente ustedes están vislumbrando rendimientos pues más considerables, ¿no? A lo mejor no los van a vislumbrar como esos que se reportan para la República Dominicana, pero ¿qué tal si le ponen unas 50 toneladas más? Y que ya hablemos de rendimientos de 150, 160. Y con mucho ahorro de la mano de obra y en la compra de la plántula. Pues piénsenla de esa manera, porque el mejoramiento genético de las papayas va tendiente a eso, ¿no? Si ya tienen plantas 100% hermafroditas, donde nada más están los 4 tipos de flores hermafroditas como elongata, pentandria, cornetilla e intermedia, pues ahora quiten 3 de esos tipos de flores, pentandria, cornetilla e intermedia, y quédense con la pura elongata. Otro de los esquemas del mejoramiento genético, por eso le digo que sí hay, es que desde la misma semilla se pueda
predecir el sexo de la planta. Sí los hay. Y hay esos tipos de programas de mejoramiento genético, ¿no? Ahora, el programa de mejoramiento genético basado en transgénicos, cuya meta es tener híbridos, variedades, simplemente que sean resistentes al virus de la mancha anular del papayo. Pero el problema es, sí los tenemos y sí le hemos invertido, pero comercialmente no compiten simplemente en México con Maradona. En otros países a lo mejor no van a competir con, pues, ¿qué les gusta? Con Passion Red, a lo mejor con Lady Red, a lo mejor con los del grupo hawaianos. A lo mejor no compiten ni con Intensa, que es de aquí de México, o se produce aquí en México, pero la está adoptando mucho el país de España, ¿no? O no compite con variedades de porte enano, como los del grupo español de Amira, de Extrema, Caballero, Alicia, Crispín. Pues no compiten. Y entonces habría que buscar justificantes de los programas de mejoramiento genético si las variedades comerciales en los diferentes países no los reemplazan las nuevas variedades o híbridos. Pues habría que justificar para qué seguir haciendo mejoramiento genético. Pues es como el aguacate, ¿no? El aguacate ustedes tienen muchos variantes de Hass. Tienen a Hass, el típico. Pueden tener a Hass Cupanda, pueden tener a Lamb Hass, pueden tener a Jiménez 1, Jiménez 2, sí, Méndez o Hass Carmen. Pueden tener a Flor María. Pero son puras variantes de Hass, ¿no? Que simplemente se generan a veces por mutaciones, como puede ser ese que le llaman Flor María, que dicen que es una mutación y que va a producir o está produciendo cuando Hass o otras variantes de Hass no están en producción. Pues imagínense, México va a ampliar su ventana de comercialización, ¿no? Ay, no falta ese mentado Malumba, ¿no? Son variantes de Hass y a Hass no lo podemos quitar tan fácilmente de los gustos de los consumidores. Ahora la pregunta sería, ¿para qué queremos tantos materiales como Colin, V33, Colin Mex, Ringquad, Gwen, Lula, Pinkerton, Bacon, Colinillo, Fuerte Negro, Fuerte, Thomas, Ringquad, Palma, Filtro 9, Encinos? Todos esos materiales existen. Aguilar, ¿no? Y con características de competirle a Hass, pues sí. Y sin embargo mantenemos Hass y hacemos mejoramiento genético para Hass y sigue siendo Hass. Véanlo de esa manera y busquen argumentos para justificar la presencia de las líneas de investigación, ya sean instituciones educativas o en los CINIFAC, ¿no? Véanlo. Y dirán, no, pues yo mejor agarro Maradol, le incorporo genes y ya la voy haciendo cada vez más atractiva, más atractiva. Pero también tiene el inconveniente de que conduce a un descuido de los materiales silvestres. ¿Tienen ventajas? Y sí tienen desventajas. ¿O qué opinan? A ver, jefe, ¿qué opina? Ah, no, ya no es jefe. Ahora sí, Gaussín, ex jefe también.
Es subjefe, profe, todavía. ¿Eh? Es subjefe todavía. ¿Ah, es subjefe? Sí, de este grupo también. Y creo que no está. No lo vamos a esperar. Sí, Gaucín. profe, aquí estoy, No, aquí estoy. Que se a bañar ya. Aquí estoy, profe. Media hora después, vámonos. Espera. Y como acá escuché No, que se profe, aquí estaba estoy. riendo Aldana. No, aquí no está la gritoncita. Descontinuado, jefe. Ya. ¿Por qué, profe? Pues ya le apliqué, ahora no le conté. No, hombre, qué mal hora se ha Bueno, vuelto, aunque profe. tenga falta, a ver, conteste. No, pues le iba a preguntar. ¿Eh? Le iba a decir que no, que sin comentario, profe. Bueno, tantito peor. No, jóvenes, es que vean eso, o sea, miren, muchas veces queremos hacer una tesis y hay gente que le encanta hacer tesis en aguacate, pero luego ya está para definir un tema. Se complica mucho. Porque, por ejemplo, al aguacate ya se le investigó hasta el genoma del aguacate. Ya se hicieron investigaciones por PCR, por microsatélites, por ICSR, por lo que ustedes le quieran ver. Ya se hicieron caracterizaciones moleculares. Es más, ya se estudiaron hasta las propiedades de la cascarilla del hueso. Ya se rescató el embrión en frutos inmaduros, en maduros. Ya se hicieron estudios de contenido nutricional de la pulpa, de la cáscara. Ya se evaluó el contenido de cenizas, antioxidantes. Ya. Un montón, no. Y cuando uno le pregunta al joven, ¿y qué quería investigarle al aguacate? ¡Pum! Un dilema definir un tema. ¿Para qué cultivar o agarrar? ¡Jas! Me carga. Bien, el aguacate ya está, le aplicaron níquel, silicio, molibdeno, las fórmulas básicas de nutrición, NPK, calcio, Ya se hicieron producción forzada, ya se aplicaron giberelina, ya se sometió a estrés hídrico, ya se hizo anillado, ya tienen aplicaciones de PBZ, TDZ, Agromil Plus, de un montón de productos. ¿Y todo en qué? En gas. Igual sucede para la papaya maradol, igual, jóvenes. Es cierto, en algunos otros países, por ejemplo, los colombianos, por ejemplo, los mismos brasileños, hablan de otro tipo de papaya, ¿no? Del grupo solo, Sunset Salad, sí. Hablan de en sí de papayas hawaianas, sí. Pero, pues si ustedes conocieran la enorme variedad de papayas, pues van a decir que muchas de ellas, producto del mejoramiento genético, están descontinuadas. Como que esa inversión en esos proyectos no se justifica. Generarlas y luego abandonarlas, pues entonces diríamos que ¿para qué? Ahora vean este tipo de formas de los materiales silvestres. Pues vean, tienen forma globular, elongata unas pocas, aperada, elíptica, vela, alargada cilíndrica, aperada, oval, oval aperada. Y muchos de esos en los silvestres caen aquí así, jóvenes. Entre este que ven aquí oval, costilluda, forma aperada. Sí hay pocos de ellos en la elongata, otros en elíptica. En vela, pues vean ustedes este tipo de papaya, como que muy fellita, tan solo en la forma, pero sí los existen, ¿no? Esto implica un costo. Conservar materiales de papaya ex situ o fuera de su área
de producción. Pues implica un costo porque frecuentemente hay que estar renovando la semilla, o no tan frecuente, pero sí cada 3 años, la semilla de los bancos. Hay que mantener a las plantas para producción de fruto y que generen semillas. Pero ojo, pues aquí las recomendaciones son que el fruto debe estar maduro. Luego extraer la semilla y luego beneficiar a la semilla como con la limpieza, ya sea un lavado en agua corriente, pues normal, no destilada, quitarle la capa mucilaginosa, poner la semilla secada a la sombra, empacarlo en bolsa de papel, mantenerlo en un ambiente pues o a temperatura ambiental, posteriormente establecimiento en campo y de allí llevar a la planta a la producción para incrementar la semilla, ¿no? Aquí hay, para que se den una idea, de un medio de cultivo de Murachillo Scoop, que se ha probado con éxito en la propagación in vitro de la papaya, que contiene el 3% de sacarosa, 0.8% de agar, más 5 miligramos de adenina, 2 miligramos de ácido naftalacético por litro. Y aquí se utilizó en el cultivo in vitro. También han desarrollado metodología para la propagación múltiple de brotes, de meristemos apicales, donde llegaron a obtener explantes de 2 a 4 centímetros de longitud. Y se guardaron en condiciones de refrigeración a 4 grados centígrados por un tiempo máximo de 3 días. Y la responsable de este protocolo pues es la doctora Lilia Alcaraz. A ver, jóvenes, miren, ya para terminar, vean esta cantidad de accesiones que se colectaron simplemente en Tabasco. Y esto es una parte del estado, ¿no? No se colectó material silvestre de papaya en todo el estado. Y observen allí, tienen 82 accesiones. Y pueden apreciar frutos de papaya ya en madurez, como puede ser, pues todos estos chirres aquí, estos. Este que está aquí, luego estos que están acá, miren, hasta este amarillito. Y le notan pues una gran heterogeneidad en el tamaño del fruto. Pueden apreciar frutos grandes, como son estos que están aquí, frutos intermedios, este. Pero muchos de ellos son frutos muy pequeños. ¿En qué más pueden observar? En la forma del fruto. Diferencias. A lo mejor muchos de ustedes dirán, pues también hay diferencias, aunque no tan notorias en el color de la cáscara. Porque podemos apreciar unos con coloración verde amarillento, otros con coloración matizada en naranja, otras en amarillo. Si aquí hiciéramos una caracterización en base a grados Brix, en base a firmeza, sólidos, solubles totales, azúcares reductores, actividades enzimáticas, también podríamos encontrar diferencias. ¿En qué también podríamos encontrar diferencias? En la producción de látex, grosor de cáscara, porcentaje o cantidad de semilla, grosor de la parte comestible. También pueden encontrar diferencias y les aseguro que van a descartar muchos de ellos desde el aspecto del consumo en fresco. Pero a lo mejor dirán, bueno, frutillos con mucha semilla.
y podamos comercializar la semilla. No para establecimiento de plantas, sino para su consumo, rescatándola una propiedad medicinal, que en México nos encanta eso. Como es decir que la chía, fuente de energía y alegría, ya todo el mundo quiere consumir chía. Sacarle así un spot comercial y verán que se vende, al menos por un periodo corto, mientras se la creen y comprueban si realmente es cierto o no. Mucha gente va a consumir semillas de papaya tostadita. Y si resulta que sí tiene esas características o esas propiedades, pues lo van a seguir consumiendo. Por ejemplo, cuando dicen que para el diabético, 3 semillitas en fresco por la mañana ayuda a controlar los niveles. Pero yo les aseguro que hay un cierto porcentaje de gente que sí se las come en la mañana. Pero ok, jóvenes, yo creo que ahí la dejamos. A ver, jefa, ¿cuándo abren la institución? ¿Ya mañana o hasta el lunes? Hasta el lunes, profe. Es lo más probable que hasta el lunes, esta semana Hasta ya. el lunes. No. A ver, y entonces el lunes ya nos veríamos en aula. Sí, ahora sí. ¿Estás Ya. segura? Bueno, o sea, sí nos veremos y es que sí se levanta, ya nos vemos ahora sí en clases. Porque, Es lo a ver, jefa, la verdad es que creo que ahorita voy a dialogar con el doctor Campos, pero creo que ya el viaje de prácticas administrativamente ya no va a proceder. Administrativamente, Ok. porque los documentos supuestamente para trámite se reciben hasta, haga de cuenta que nosotros tendríamos que meterlos o llevar los documentos antes del 10 de noviembre, para salir un mes después y estaríamos hablando de fin de semestre. Sí, sí, profe. Bueno, pues sería cuestión de verlo y si ustedes, pues, bueno, el profe Campos, si usted lo ven viable, se hablaba de una propuesta de alargar el semestre también, no sé, ¿Y pero como para qué lo vamos a alargar? pues no sé, ahí el consejo, lo estaban mencionando, pero pues igual, A ver, pues, terminalo. Bueno, todavía no está la propuesta en concreto, ¿no? ajá. Pero ¿a poco están pensando alargar una semana en diciembre y luego cuántas en enero? ¿Cómo estaría el asunto? Sí, todavía no hay propuestas así ya que se hayan presentado, pero sí se va a meter Y la semana. eso aplica para los de estancia también. No lo sé, pero yo creo que para los de estancia no, porque ellos ya tienen su estancia, pues ya en fechas establecidas para iniciar. Y entonces, ¿para qué los obligatorios? Sí, sí, de los obligatorios sí estamos dando clases y de las optativas no. Pues no sé, profe, ya sería, yo creo que es cuestión igual de cada profe que son los temas que va a tocar y para ese caso de las estancias, pues sí se va a hacer un poquito complicado porque pues todos los chicos de séptimo va a estar muy corto el tiempo de sus optativas. No, pues sí, ya casi acabamos. Y todavía ni presentamos las optativas. Imagínense. Pues sí, profe, está. Y luego para juntarlos a esos huevones está más complicado porque, por ejemplo, yo tengo de irrigación, tengo de bosques, tengo de horti, tengo de fitos, de suelos. Pues está bien complicado ese asunto. Pero no sé, Jehová. Por lo pronto, estos 2 días que faltan vamos a continuar. Sí, profe.
Ándele pues. Todos los veo mañana. Mismo horario, mismo equipo, mismos alumnos. Entre más y menos. Ya para despedirlos en pocos días. A ver, pues, jóvenes, bonito día. Dale, profe, buenas tardes, provecho. Cuídense mucho. Va. Hasta luego, profe. Hasta luego, gritoncilla.